Octubre Tiene la- 29, un nuevo día para la democracia colombiana. Si la democracia participativa funciona finalmente como debe funcionar, los abusos, excesos y exclusiones de la democracia representativa van a parar definitivamente. Y eso debe pasar en un ámbito como los colombianos con discapacidad. ¿Usted creería, Diva Sandoval, que ese puede ser un mensaje extraído de esta maravillosa participación en el Encuentro Nacional de Discapacidad cumplido en Medellín durante octubre 23, 24 y 25? Claro que sí, Hernando, porque imagínate que, como tú te diste cuenta, la mayoría de las personas que participaron, que venían de municipios muy apartados del país, nunca habían tenido la posibilidad ni de viajar hacia Medellín, ni de tomar un vuelo, ni que se los escuchara sus narrativas, sus puntos de vista. Entonces me parece que eso que tú estás planteando apertura espacios mínimos de reconstrucción de la democracia en el país. Entonces yo sí creo que se avanzó porque además la gente tuvo también la posibilidad de compartir con sus mismos compañeros y compañeras con discapacidad y era un evento muy heterogéneo, campesinos, indígenas, primeras líneas, militares, firmantes con discapacidad del acuerdo de paz, compañeros sordos, indígenas, autistas, compañeros en silla de ruedas, personas ciegas y muchos con discapacidad cognitiva, ¿no? Y con discapacidad psicosocial. Entonces, tener todo ese ámbito de la discapacidad desde diferentes miradas, me parece que eso es lo que hay que hacer porque la verdad es plural y diversa y entonces nos tenemos que escuchar todos y todas si realmente queremos aperturar espacios democráticos en el país y contribuir desde cada uno y cada una a reconstruir el tejido social en Colombia. Diva, antes de hacer una relación del top 5 o top 10 de las grandes conclusiones de este hito histórico que ha sido este encuentro, quiero hacerle la siguiente reflexión. Usted estuvo en el punto uno, en el primer paso del proceso de construcción de política pública en este país sobre discapacidad hacia el año 1998-99. 25 años después, en aquella época eran reuniones, grupos de enlace sectorial de muchos técnicos, de muchos funcionarios, de mucha gente de ese término medio del gobierno en donde se trabajaba el tema, pero muy poca población, algunos muy preparados, profesionales, etcétera, de larga trayectoria. Hoy viendo usted 200 personas que tienen criterio, fundamento, que hablan, ¿qué comparación hace de ese punto de inicio en el que usted estuvo a este tiempo en que reúne a toda esta gente? Bueno, mira, muy buena y muy importante tu pregunta, porque como también tú fuiste parte de ese proceso y colaboraste y acompañaste este proceso, en esa época nosotros contigo y con Oscar y otros compañeros y compañeras, lo primero que nos tocó hacer fue ponernos en sintonía con los conceptos y las categorías que se estaban manejando, que tampoco muchos y muchas no la comprendían. Y esa sintonía que hicimos con las entidades del gobierno, pero como tú dices, también no era todo el auge de la sociedad civil porque teníamos que llegar a los territorios y desde los gobiernos departamentales y nacionales eran los que llegábamos y los gobiernos departamentales eran los que convocaban. Entonces allí, como no había en ese momento Sistema Nacional de Discapacidad, o sea, la ley 1145 sale después, tampoco estaba la Convención de Derechos Humanos, planteaba las normas uniformes de 1980, lo de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, y mucho de lo que se estaba posicionando en discapacidad era muy desde el modelo clínico rehabilitador que también lo asumían las entidades del gobierno. Y fíjate que en ese momento quien coordinaba, que nacía la Secretaría Técnica de Discapacidad,
era el Ministerio del Interior y la coordinación la empezó a hacer la Presidencia de la República y solo fue cuando impulsamos ese proceso con algunas organizaciones como ASCOPAR y otras organizaciones que se fueron sumando como el CRAC, CONALIVI, FENASCOL, fue que empezamos a entender, y también ACPES, también creo que estaba en ese momento, empezamos a entender que esto era con sociedad civil, ¿no? Pero también la sociedad civil en ese momento, la población con discapacidad también, creo yo que estaba en el mismo proceso de las entidades. Y bueno, pueda que me equivoque en mi apreciación, pero tanto las entidades del gobierno, la presidencia de la República y las entidades adscritas al Ministerio de Educación como INSI, INSOR, estábamos como todos en el proceso de clarificar conceptos, como por decir algo, que era promoción y prevención. A mí me quedó súper claro que era mucho más importante la promoción que la prevención, porque la prevención está muy centrada en el manejo de riesgos y la promoción estaba más centrada en la promoción del ser humano como tal. Por eso, fíjate que cuando avanzamos con ustedes y con los que se lograron sumar como sociedad civil, planteamos en la metodología de necesidades básicas insatisfechas a desarrollo de capacidades. Y me imagino yo que es muchos y muchas supe, compañeros que trabajaron en ese proceso, desarrollaron parte de esa metodología y la tenían como punto de referencia, incluso el documento para la formación de política pública en discapacidad, porque fíjate que también cambiamos el concepto, no era formulación como tal, lo vuelven a plantear ahora, sino que era formación de políticas públicas, ese documento maravilloso de la formación que ustedes como Ascopar y Disney recopilaron y transcribieron y que recogieron de los N mil eventos que hicimos con 5.000 personas, creo que eran como 4.000 y pico, que ustedes lo relacionaron muy bien. Entonces, fíjate que en ese momento creo que íbamos como muy a la par entre gobierno y sociedad civil de los que se iban incorporando al proceso. Pero lo que yo he visto era que muchos hasta hoy tienen base como marco de referencia acciones que se hicieron en esa época, las cartillas que ustedes también sacaron con Javier Darío Restrepo y el Ministerio de Comunicaciones, en esa época que se sacaron muchas cartillas sobre comunicación, sobre todo lo que, toda la transformación cultural que se debía hacer en discapacidad. ¿Te acuerdas del grupo de Shakira? Que lo reflexionamos mucho y también lo analizamos y decíamos, no nos pueden seguir diciendo sordomudos. Entonces, muchas reflexiones que se hicieron en esa época de una forma muy organizada. Al momento actual, a mí me parece que es que el gobierno colombiano tiene una gran debilidad, ¿no? No se recogen los procesos que llevan los otros gobiernos y se pasa por encima de ellos. Entonces, al no recoger los procesos, no se potencia y no se hace una real análisis de qué fue lo positivo, qué fue lo negativo y cómo hay que superarlo para seguir avanzando, sino que a veces vuelve y se arranca de nuevo y por eso creo yo que si bien es cierto, se ha dado algún tipo de capacitación a la discapacidad, por parte del gobierno nacional, los diferentes gobiernos nacionales en participación ciudadana, hay un elemento fundamental que ha faltado por parte de las organizaciones que hacen esos trabajos, que yo les llamo los corporativistas. No se habla, la formación política se ha dejado como a un lado de parte de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales, porque yo sé que eso no es responsabilidad del gobierno, ¿no? La responsabilidad del gobierno es hacer participación ciudadana, pero me parece que no se ha profundizado en todo el contenido de lo que es en sí la participación ciudadana. Entonces, fíjate que también, yo no sé si tú te acuerdas, Hernando, nosotros cambiábamos el término de capacidad instalada y hoy uno le preocupa mucho que la misma gerencia de la discapacidad esté utilizando el término capacidad instalada, cuando nosotros, yo no sé si tú te acuerdas, nosotros decíamos capacidad instalada es como instalar un bombillo, instalar un cable, instalar una mesa, eso es hacer instalación, pero nosotros hablábamos de desarrollo de capacidades Correcto, humanas, que es diferente, ¿no? correcto. Entonces,
Y todo eso por también, y está plasmado en los libros que ustedes muy juiciosamente organizaron con Ascopar en el libro azul de la formación de la política pública en discapacidad. Entonces, fíjate que se retrocede en que el proceso de formación de políticas es un proceso permanente y la formulación es un documento que tú te has dado cuenta, Hernando, en todo tu recorrido también, que uno mira eh, copy-paste de La Guajira para Nariño, del Chocó para el Amazonas. Entonces son documentos libro, documentos marco, pero no se profundiza en lo que es la formación de política pública, que es un proceso permanente, sino que se pasa por encima de él y cada gobierno quiere sacar pecho y así no es. Creo que nuestras entidades del gobierno, eh, que, que obviamente, como yo lo planteaba en el evento, a todos nos impregnaron el modelo neoliberal y trabaje por productos indicadores y no por procesos. Hay que sacarlos de allí, hay que dar el gran salto, pero fíjate también, Hernando, que en esa época todo el esfuerzo que hicimos para que las entidades del gobierno también se apropiaran de los conceptos que en ese momento se manejaban. No sé hasta dónde en los gobiernos anteriores y este gobierno lo estén haciendo, porque a mí me parece que el enfoque neoliberal hay que deconstruirlo y yo no sé hasta dónde se esté haciendo eso. Por lo que he escuchado, no me parece, sí, por lo que he escuchado Diva, en entrevistas, no me parece. Diva, nos quedan 5 minuticos en esta conexión para que marquemos las principales 3, 4 conclusiones de este encuentro que van a ser puestas sobre la mesa del Comité Nacional de Participación. Sí, durante 25 años toda el agua que ha corrido bajo los puentes ha hecho que billones de pesos de la discapacidad se hayan ido no se sabe a dónde. En la pandemia 1.200.000.000.000 prestados por el BID se esfumaron y durante estos 25 años es mucha la plata que se ha ido porque la democracia participativa ha permanecido inactiva, indiferente y ha hecho posible que esa democracia representativa y los círculos de intereses se hayan encargado de que mucho de ese recurso se haya ido. ¿Qué conclusiones quedan en esta experiencia de participación para que esa democracia participativa se active y no vuelva a pasar lo que ha pasado en estos 25 años? Listo. Mira, una de las conclusiones eh, que salieron en algunos de los grupos que logré escuchar, porque en este momento los relatores y los moderadores están muy juiciosos organizando bien las relatorías, porque como este evento, como tú te diste cuenta, fue con metodología propia, nosotros no asumimos la metodología de la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Participación, sino que hicimos nuestra propia metodología, que fue un constructo colectivo de muchos y muchas que participaron previamente al Encuentro Nacional de Discapacidad. Una de las primeras conclusiones fue que hay que armonizar toda la normativa nacional e internacional que hay sobre discapacidad para que no nos sigan aplicando la normativa de 1980 en el 2024, ¿sí? Por decir algo. La segunda normativa, que hay que hacer todo un proceso hacia adentro de las entidades del gobierno para que entiendan cuál es el enfoque de la discapacidad, cómo se está superando, incluso marcos institucionales internacionales que están plasmados en la convención y en la ley 1146 que la desarrolla, pero que no se han cumplido. Entonces, muy importante lo de la armonización de la normativa nacional e internacional, muy importante lo de todo lo que hay que hacer hacia adentro de las entidades del gobierno para que entiendan quiénes somos y cómo estamos y cuál es el enfoque que queremos tener, que estamos trabajando, la sociedad civil. Muy importante que nos consideren como sujeto social y político de derechos y que aperturen los diálogos para la población con discapacidad, porque nosotros creemos que si bien es cierto, hemos firmado un pacto histórico, no nos escucha la gerencia de la discapacidad, está muy encerrada en sus 4 o 5 organizaciones, pero no escucha al resto de la población colombiana, así digan que están haciendo eventos de política pública, yo no sé con quién los están haciendo, pues me imagino que sí, pero hay que creer, ¿no? Hay que confiar, pero ¿cuál es el marco, cuál es el enfoque, qué es, cuál es la metodología? No, no la conocemos. Y me parece fundamental una cosa que salió a partir de toda
la catarsis que hizo la población con discapacidad que no los escuchan, es que le estamos solicitando a la mesa de diálogo, como ellos dicen, acuerdo que se firme, acuerdo que se cumpla. Estamos exigiendo una interlocución directa con el presidente Petro, para que nos escuche a esta población que no ha sido escuchada por la mesa, por la gerencia de la discapacidad, ha sido muy vulnerada, ellos plantean eso, sí, que ha sido demasiado vulnerada, que no se sienten representados, que pasan por encima de la gente y bueno, ojalá se nos dé, porque si la mesa de diálogo dice acuerdo que se firme, acuerdo que se ejecuta, pues esperemos a ver si recogen esa exigencia, como tú me dices, cuatro, esas son de las mayores exigencias, sin querer decir que en cada uno de los ejes que se trabajaron, por ejemplo, como en el eje ambiental o el eje de desarrollo económico o el eje político, no hayan también sus propias demandas, como por decir algo, el problema de las tierras para la población con discapacidad, el problema de la vivienda rural, el problema de entender qué es lo que está pasando en el mundo global y con esta catástrofe de ebullición en que nos tiene el planeta Tierra. Bueno, esas conclusiones todavía no las tengo bien claras. Los 16 moderadores y relatores que estuvieron presentes en esas mesas de trabajo están consolidando en este momento la información y esperamos, Hernando, y te lo solicito con mucho gusto, yo te pasaré las relatorías porque nosotros las tenemos que validar con los 200 personas que participaron. Ese es como nuestro estilo y el análisis, la síntesis que se va a entregar a la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Participación, porque que todo el mundo se sienta representado en lo que dijo, en lo que no dijo, porque eso es la democracia como tú muy bien lo planteas, ¿no? Muy bien, Diva. Entonces volveremos en una conversación con más pausa a extendernos en los logros de este encuentro. Dos elementos, representación en la Mesa Nacional de Diálogo y otro elemento, discapacidad, estar en los 30 encuentros de este proceso, son resultado de este encuentro nacional. Diva Sandoval, coordinadora de este encuentro nacional, representante en la mesa, en el Comité Nacional de Participación por la Discapacidad y cabeza de Mosodi, el gran movimiento organizador de este proceso. Volvemos en la siguiente conexión. Gracias, Diva. Gracias a ti, Hernando. Un abrazo grande y fraterno.